Hola a todos, en este video vamos a resolver un ejercicio de movimiento circular. Dice el enunciado que en un parque de diversiones la rueda de Chicago tiene un diámetro de 6 metros y gira a razón de 0,6 revoluciones por minuto. Preguntan cuál es la velocidad angular y cuál es la aceleración centrípeta que se experimenta por las personas que van en la rueda. Tenemos entonces que los datos que nos suministra el ejercicio, por un lado dice que el diámetro son 6 metros y tengamos en cuenta que el radio es simplemente el diámetro sobre 2. Es decir, el radio es la mitad del diámetro, por tanto, sería de 3 metros. Adicionalmente dice que el movimiento circular es de 0,6 revoluciones por minuto. ¿Qué significa esto? Revoluciones es lo mismo que vueltas, es decir, que en un minuto no se alcanza a dar siquiera una vuelta, sino 0,6 vueltas, es decir, el 60% de una vuelta. En primer lugar, nos piden la velocidad angular. Tengamos en cuenta que a medida que la rueda va girando, se describe un ángulo y la velocidad angular me dice qué tan rápido se va describiendo ese ángulo. Tenemos para resolverlo cualquiera de estas dos ecuaciones. Esta para cuando me hablan de una fracción de las vueltas y esta cuando son vueltas completas. En este caso me hablan de revoluciones por minuto. A pesar de que es el 60% de una revolución, este término revoluciones implica que hagamos el tratamiento para vueltas completas. Este caso sería cuando me dijeran que se ha recorrido cierta cantidad de metros o cuando solamente se ha descrito cierto ángulo. Entonces sería 2pi sobre el periodo, pero no conocemos el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, ¿cómo podríamos resolver el ejercicio? Este dato resulta entonces importante para hallar el tiempo necesario. Recordemos que significa 0,6 vueltas en un minuto. Entonces, ¿qué puedo decir? Podría resolverlo con una regla de 3. Puedo decir que 0,6 revoluciones, también podríamos decir vueltas, en un minuto. ¿Y un minuto cuántos segundos son? 60 segundos. Lo expreso en segundos porque sabemos que el periodo debemos expresarlo posteriormente también en segundos. Entonces necesitamos saber el tiempo necesario para una vuelta. Entonces vamos a poner aquí una vuelta y este sería el periodo. Para resolver una regla de 3, recordemos que simplemente se multiplica cruzado y se divide por este valor. Entonces tenemos periodo igual a una vuelta multiplicado por 60 segundos dividido esta parte que es 0,6 vueltas. Obtenemos un valor de 100 segundos. Es decir, que toma más de un minuto en dar una sola vuelta. Ahora que ya conocemos el periodo, entonces podemos aplicar la ecuación para la velocidad angular. Tenemos que omega es igual a 2pi sobre el tiempo, o mejor dicho, el periodo. Al sustituir tenemos entonces que es 2pi radianes, es decir, la vuelta completa, dividido el tiempo que le tomó, que son 100 segundos. Para hacer la división debemos tener en cuenta que no vamos a incluir el pi en la operación, porque lo vamos a poner en el resultado. Es importante porque facilita o nos hace más informativo el valor de la velocidad angular. Entonces debe quedarnos en términos de pi. Para ello, entonces simplemente vamos a dividir 2 entre 100 y eso nos da 0,02 pi radianes por segundo. Esto nos dice la velocidad angular o qué tan rápido está variando el ángulo a lo largo del tiempo. En general podemos decir que el objeto se mueve muy despacio, entonces la vuelta, tal como vimos aquí, se demora mucho en darse, por tanto la velocidad angular es pequeña. En el punto B me piden la aceleración centrípeta de las personas que van montadas en la rueda. Tengamos en cuenta que siempre debe especificarse para la aceleración centrípeta en qué punto se está tratando de hallar. En este caso sería para estas personas. Entonces
va dirigida hacia el centro para evitar que ellas salgan pues en una dirección tangencial a la circunferencia. Entonces tenemos que podría calcularse con esta ecuación si conociéramos la velocidad lineal o con esta si conocemos la velocidad angular, que es justamente nuestro caso. Entonces tenemos aceleración centrípeta igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Simplemente sustituimos los datos. Velocidad angular sería 0,02 pi radianes por segundo al cuadrado y el radio, que es de 3 metros. Se obtiene entonces un valor de 0,012 metros por segundo al cuadrado. Es la aceleración centrípeta necesaria para que los objetos no se salgan de la circunferencia.